Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que, la verdad, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, sé que el título ya les habrá dado una pista, pero créanme, los detalles son aún más sorprendentes. Estamos hablando de dos nombres que para muchos de ustedes son sinónimo de éxito, carisma y por supuesto, de esa chispa que nos encanta ver en la pantalla, *** Can Yaman y Demet Özdemir ***. Hoy vamos a desgranar esta impactante noticia que ha revolucionado las redes y el mundo del entretenimiento turco, y que sin duda, va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Así que si son fans de ellos o simplemente les encanta estar al día de lo último en el panorama mediático, este vídeo es para ustedes. Y recuerden, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras primicias. Como les decía, la noticia que nos ocupa hoy es potentísima, y proviene de fuentes bastante fiables dentro del mundillo turco. Estamos hablando de un posible regreso, o mejor dicho, de una colaboración que muchos creíamos imposible o al menos, muy lejana. Si hablo de Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenci, esa serie que nos robó el corazón y que nos dejó con muchísimas ganas de más. ¿Recuerdan la química que tenían? Era explosiva. Cada escena, cada mirada, cada gesto, todo gritaba complicidad y talento. Y esa conexión fue lo que catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos para millones de fans alrededor del mundo, y especialmente en Latinoamérica. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, vendiéndose a decenas de países y generando una legión de seguidores fieles que aún hoy suspiran por la pareja Can y Sanem. Pues bien, prepárense porque parece que los astros se han alineado de nuevo. Los rumores, que empezaron a circular como pólvora hace unas semanas, se han intensificado con informaciones cada vez más concretas. Y la fecha que tenemos en el radar es el ***15 de octubre de 2025 ***. Sí, han oído bien. Ese día, si todo se confirma, podríamos estar presenciando el regreso de esta pareja que tanto adoramos, aunque todavía no sabemos exactamente en qué formato. ¿Será una nueva serie? ¿Una película? ¿Un proyecto especial? Las especulaciones son muchísimas, y en este vídeo vamos a intentar desentrañar lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que, sinceramente, esperamos con más ansias. La fecha en sí misma genera una expectativa enorme, no solo por el día, sino por el año, que nos da un horizonte de tiempo para especular y soñar. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que recordar el fenómeno que supuso Erkenci. Can Yaman interpretaba a Can Divit, un fotógrafo exitoso y un alma libre, dueño de una agencia de publicidad, cuya vida da un giro inesperado cuando su madre le presiona para que se encargue del negocio familiar. Por su parte, Demet Özdemir daba vida a Sanem Aydın, una joven aspirante a escritora con un espíritu soñador y un gran talento para la publicidad, que trabaja en la misma agencia con la esperanza de convertirse en escritora algún día. Su historia de amor, llena de enredos, malentendidos, pero sobre todo de una pasión avasalladora, conquistó al público desde el primer episodio. La premisa de un hombre libre que se enamora de una mujer soñadora, y viceversa, atrapó a millones. La química entre Can y Demet era tan palpable, que los fans no tardaron en shipearlos en la vida real, esperando que su romance en pantalla trascendiera a la realidad. Cada look de Can, cada sonrisa de Sanem, cada diálogo chispeante se volvieron icónicos. Y esa percepción del público, esa ilusión colectiva, se quedó muy arraigada, a pesar de que ellos siempre mantuvieron una relación profesional y de amistad, demostrando una madurez y profesionalismo admirables. Tras el fin de Erkenci, ambos actores han seguido caminos separados, cosechando éxitos individuales. Can Yaman ha participado en varias producciones italianas, como la serie Viola come il mare y la película El Caftán Azul, ganando aún más popularidad en Europa y consolidando su imagen como un galán internacional. Su audaz decisión de incursionar en el mercado italiano demostró su ambición y su capacidad de adaptación. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado en Turquía, protagonizando otras series de gran éxito como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Adnfara, demostrando su versatilidad como actriz y su habilidad para conectar con diferentes tipos de personajes. Han demostrado ser profesionales y talentosos por separado, cada uno construyendo una carrera sólida en sus respectivos ámbitos. Pero siempre ha quedado esa espinita, esa pregunta en el aire: ¿volverán a trabajar juntos?
¿Podrán replicar esa magia que cautivó al mundo? Y parece que la respuesta, o al menos la esperanza, está más cerca que nunca. Las informaciones que han ido saliendo a la luz provienen de fuentes cercanas a la producción y a los propios actores, a menudo a través de periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco con un historial de veracidad. Se habla de conversaciones avanzadas, de un guión que les ha convencido a ambos, y de un gran interés por parte de una productora importante que querría capitalizar el arrastre de esta pareja icónica. La productora en cuestión, según algunos trascendidos, estaría buscando un proyecto ambicioso que garantice no solo éxito en Turquía, sino también una fuerte presencia en el mercado internacional, aprovechando el poder de convocatoria de Can Yaman y de Demet Özdemir. El 15 de octubre de 2025, según estas fuentes, podría ser la fecha de inicio de las grabaciones o incluso el lanzamiento de algún material promocional, aunque esto último es especulación. Lo importante es que hay movimiento y mucho. La especulación sobre la productora es intensa, con nombres que van desde las grandes casas de producción turcas hasta productoras internacionales con interés en el mercado de habla hispana. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tipo de proyecto será? Las teorías son variadas y emocionantes, alimentando la imaginación de los fans. Algunos fans sueñan con una continuación directa de Erkencikus, algo así como una segunda temporada o una serie spin-off que explore las vidas de Can y Sanem años después, quizás lidiando con los desafíos de la paternidad, los altibajos de sus carreras profesionales, o incluso aventuras que los lleven a lugares insospechados. Otros, sin embargo, creen que sería más interesante verlos en un contexto completamente nuevo, interpretando personajes diferentes que les permitan mostrar otras facetas de su talento. Una película romántica, un drama con tintes de comedia, o incluso un proyecto más experimental. La verdad es que con estos dos actores, las posibilidades son infinitas y todas suenan atractivas. Imaginen a Can Yaman interpretando a un detective con un pasado turbulento y a Demet Özdemir como una periodista intrépida que investiga un caso que los une. O quizás una comedia romántica ambientada en el mundo de la alta cocina, donde sus personalidades opuestas chocan y, finalmente, se atraen. La diversidad de géneros y enfoques abre un abanico de oportunidades para la creatividad. Lo que sí está claro es que cualquier proyecto en el que colaboren Can Yaman y Demet Özdemir será recibido con una expectación brutal. El fandom que crearon con Erkencikus sigue muy activo y las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías y deseos sobre este posible regreso. Los hashtags relacionados con ambos actores y con la serie no dejan de ser tendencia, demostrando el cariño y la lealtad de sus seguidores. Cada publicación de uno de ellos, cada mención, cada rumor es analizado al milímetro por una comunidad que anhela verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se han convertido en un termómetro de la expectativa, y la temperatura está por las nubes. La pasión de los fans es un motor fundamental para cualquier proyecto que involucre a esta pareja. Además, este posible reencuentro también podría significar un impulso enorme para la industria televisiva turca en el mercado internacional. Turquía ha demostrado ser una potencia en la producción de series que cautivan audiencias globales, con dramas que exploran historias universales y personajes complejos. Y un proyecto de esta envergadura, protagonizado por dos de sus estrellas más reconocidas a nivel mundial, sin duda atraería miradas de todo el mundo, abriendo aún más puertas para futuras producciones turcas. La exportación de contenido televisivo turco es un mercado en constante crecimiento, y este proyecto podría ser la joya de la corona de la próxima temporada. La influencia de Can Yaman en Europa y la creciente popularidad de Demet Özdemir en diferentes mercados son factores clave para esta proyección internacional. Analizando un poco las posibles motivaciones detrás de esta unión, es fácil imaginar que tanto Can como Demet verían en este proyecto una oportunidad de reconectar con una audiencia que los quiere y apoya incondicionalmente. La conexión con sus fans es un pilar fundamental en la carrera de cualquier artista, y esta sería una forma maravillosa de agradecer ese apoyo. Además, trabajar juntos nuevamente podría ser una experiencia enriquecedora, permitiéndoles compartir un set de grabación con alguien con quien ya han demostrado una gran conexión y entendimiento profesional. La familiaridad y la confianza mutua pueden facilitar el proceso creativo y potenciar el resultado final. Y no olvidemos el factor comercial. Un proyecto con ellos dos al frente tiene garantizado un éxito masivo en términos de audiencia y repercusión mediática, algo que siempre es atractivo para las productoras y las plataformas de streaming. La rentabilidad de un proyecto así es casi una garantía. Por supuesto, como en toda noticia de este calibre, hay que mantener la cautela.
Hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los actores, de sus representantes o de la productora involucrada, todos son rumores. La industria del entretenimiento está plagada de especulaciones y de noticias que a veces no llegan a materializarse. Sin embargo, la cantidad y la calidad de las fuentes que apuntan en esta dirección nos hacen pensar que hay algo muy sólido detrás. Los periodistas que han compartido esta información suelen ser confiables, y la consistencia de los detalles le da un peso considerable a los rumores. Y si somos sinceros, ¿quién no quiere volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos? La nostalgia, la ilusión y la pura admiración por su trabajo nos empujan a creer y a esperar. Imaginen la expectación para el primer tráiler, para las primeras imágenes del rodaje. Las redes explotarían. Sería un evento mediático de proporciones épicas. Los titulares de los periódicos, las portadas de las revistas, los programas de televisión dedicados al entretenimiento, todos se harían eco de este regreso. Y es que la magia que crearon en Erkenzikούς no fue algo casual. Fue una combinación de química, talento actoral, un guión interesante y una dirección acertada. La forma en que se entrelazaron sus personajes, sus diálogos ingeniosos, las escenas cargadas de emoción y la banda sonora que acompañó cada momento crearon una experiencia inolvidable para el espectador. Y la posibilidad de recrear esa magia, o incluso superarla, es algo que emociona a cualquiera que haya disfrutado de su trabajo. La vara estará alta, pero con su talento, es una apuesta segura. Mientras esperamos confirmaciones oficiales, lo que podemos hacer es seguir atentos a las noticias, apoyar a ambos actores en sus proyectos actuales y, por qué no, rever Erkenzikούς para revivir esos momentos que nos enamoraron. La serie sigue disponible en muchas plataformas y es una excelente manera de reconectar con la historia y la conexión entre Can y Sanem. A mí personalmente me encantaría verlos en una comedia romántica moderna, explorando las complejidades de las relaciones en la era digital, con todas sus aplicaciones de citas, redes sociales y malentendidos virtuales. O quizás un drama con un toque de suspense, donde su química sea clave para resolver un misterio, añadiendo un elemento de intriga a su ya probada conexión. Las opciones son realmente infinitas y todas suenan prometedoras. Podrían ser dos rivales en el mundo de los negocios, o dos almas gemelas separadas por las circunstancias. La versatilidad de ambos actores permite cualquier escenario. Lo que está claro es que el 15 de octubre de 2025 se perfila como una fecha importante en el calendario de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Es una fecha que, si los rumores se confirman, marcará el regreso triunfal de una de las parejas más queridas de la televisión turca, y quizás del panorama internacional. Sería un hito en sus carreras y un regalo para millones de seguidores que los han acompañado en su trayectoria. La anticipación generada ya es un éxito en sí mismo. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este resumen de una noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, especialmente en una fecha tan cercana como el 15 de octubre de 2025, es algo que ilusiona enormemente. Hemos analizado lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que todos esperamos. La expectación es palpable y la esperanza de que esta noticia se confirme es alta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que se confirmarán los rumores? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle un buen like. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Can y Demet, o simplemente les guste estar al día de las noticias del entretenimiento. Ayúdennos a hacer que esta noticia llegue a todos los rincones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que publicamos. Tenemos muchas más sorpresas y noticias exclusivas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.